Este, Como ya me vieron, me dan la oportunidad el día de hoy de compartirles la clase de dominical. Eh, en los últimos meses que hemos estado en el estudio de varones, hemos estado viendo las confesiones de Agustín de Hipona y leyendo un capítulo, el último capítulo que nos falta por ver, me tocó ver un tema, algo que él comentó, que me llamó mucho la atención y nunca lo había pensado yo de esa manera. Y quise preparar un tema para compartirlo con ustedes. Creo que va a ser muy importante, muy interesante y espero que sea de gran bendición para todos. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por la oportunidad de un nuevo día, por estar aquí reunidos, Señor, como parte de tu pueblo. Te pedimos que esta mañana haya claridad en este tema que voy a compartir y sobre todo, Señor, que nos quede algo de tu palabra, algo que podamos aplicar a nuestra vida, que sea de gran bendición, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema, hermanos, es pensando en el tiempo que estamos viviendo, de tiempos peligrosos, vemos las noticias y una cosa y otra, y que tantos muertos acá y que desaparecidos y que la guerra y tantas situaciones que nos tienen como nerviosos o angustiados a veces, pero principalmente lo hacemos porque no ubicamos el pensamiento donde debe estar realmente. Voy a empezar con una frase que dice: el ser humano vive angustiado por tres cosas: un pasado que ya no existe, un futuro que aún no llega y un presente que se le escapa entre las manos. La mayoría de nosotros, o todos mejor dicho, en algún momento vivimos comúnmente en una especie de exilio permanente del presente. Es decir, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento que ya pasó o que todavía no ha llegado. Meditando un poco sobre esto, yo, por ejemplo, puedo ver a una persona que está aquí presente, su cuerpo, pero ella en su mente puede estar pensando en su casa: bueno, cuando salí, le eché llave a la casa, a la puerta, o le apagué los frijoles. O puede estar pensando otra persona: en la tarde es el partido, ¿quién irá a ganar? ¿Irán a pasar las Chivas? Entonces, aunque su cuerpo está aquí, su mente está en otro lado. Puede ser. Y y resulta que en ese lugar donde normalmente vive la mente, en ese sentido, es constantemente donde se produce toda la ansiedad y el sufrimiento. Cuando sientes ansiedad, miedo, culpa, arrepentimiento, preocupación, no es cuando estás totalmente presente en la actividad que estás realizando. Estos sentimientos de angustia están normalmente cuando tu pensamiento está viajando, ya sea en el pasado o en el futuro. Cuando estás entusiasmado en una conversación muy importante con alguien que te agrada, cuando estás entregado, en una actividad que amas, ya sea algún deporte o estás leyendo algo que te gusta, estás en un partido a lo mejor de básquetbol, de fútbol, en un concierto musical, pues parece que el sufrimiento psicológico desaparece o disminuye radicalmente. Puede haber tal vez dolor físico, puede haber algún tipo de dificultad, pero ese tormento mental que llamamos ansiedad como que disminuye, desaparece un poco. Y la ansiedad es esencialmente esto:
es sufrimiento por cosas que no están pasando, es dolor anticipado, es vivir emocionalmente. Ahora sí que una catástrofe que existe solo en la imaginación del futuro, de pensar adelante, pero únicamente está en nuestra mente. Desafortunadamente, tu cuerpo no distingue entre lo real y lo que estás imaginando. Por eso responde a tus pensamientos sobre el futuro como si ese futuro estuviera sucediendo ahora. El corazón se acelera, las manos sudan, el estómago se contrae y todo por algo que aún no existe. Y nos ha pasado, ¿verdad? Estamos pensando adelante por otro lado, la culpa permanente hacia al futuro es el sufrimiento por las cosas que ya no están pasando. Es dolor prolongado más allá de su momento. Es vivir emocionalmente un error que existe solo en tu memoria del pasado. De la misma manera, tu cuerpo responde a tus pensamientos sobre el pasado como si ese pasado estuviera sucediendo en este mismo momento. La vergüenza te invade, el remordimiento te carcome, la angustia te paraliza y todo por algo que ya no existe. Si notas el patrón, reacciones por los dos lados, hacia el futuro y hacia el pasado. La culpa permanente es el lado opuesto del futuro, sufrimiento por cosas que ya no están pasando. Y el presente, pues como lo vimos, son cosas que tampoco están pasando, pero es por el mismo motivo, está por los dos lados. Es decir, el sufrimiento psicológico que nos agobia vive en los dos tiempos, en el pasado y en el futuro, los que no son el presente. La culpa habita en el pasado, la ansiedad habita en el futuro. El presente es el único momento que realmente existe y es curiosamente libre de los otros dos. Cuando estás verdaderamente aquí, no hay espacio para la ansiedad ni para la culpa. Solo hay lo que estás viviendo ahora y lo que es. Y por difícil que sea lo que estés pasando, es siempre más manejable que lo que imaginas que fue o que será. Y pasa esto que cuando realizamos algo, estamos pensando, no, pues voy a hacer esto y nos echamos a andar y no va a poder y cómo le voy a hacer. Pero ya cuando llega el momento, a la hora que lo estás realizando, te das cuenta de que no era tan difícil, era más lo que tu mente te estabas tú haciendo daño pensando en que no ibas a poder. Agustín nos dice respecto a estos puntos, el tiempo tal como lo entendemos en esta realidad no existe. El pasado y el futuro son construcciones mentales, solo el presente es real. Y si esto es verdad, entonces la mayor parte de nuestro sufrimiento es literalmente un sufrimiento por nada. Desafortunadamente, es más común de lo que pensamos. Está medio raro, la información, pero van a ver que al final sí tiene mucha razón, de que son cosas que normalmente no pensamos, pero que lo vivimos todos los días, yo creo que la mayoría en su momento. Sí. Claro. Sí, vamos a ver ahorita unas citas precisamente. Debemos reconocer que vivimos en una época dominada precisamente por el tiempo. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad las personas hemos tenido tanta variedad de relojes, calendarios, agendas, alarmas, dispositivos que nos recuerdan cada minuto del día. Los teléfonos celulares nos notifican constantemente lo que debemos hacer, a qué hora debes de llegar, cuánto falta para una reunión o cuánto tiempo hemos perdido navegando en las redes sociales. Porque nadie, ¿verdad? Sin embargo, paradójicamente, mientras más medimos el tiempo, más sentimos que no lo tenemos. Imagino que sí le ha pasado.
Hoy escuchamos frases en la calle por las personas que dicen, no, pues se me fue el tiempo volando. Otros dicen, no me alcanza el tiempo para nada. El tiempo pasa demasiado rápido, es otra frase. Una persona que está ocupada haciendo algo, no le alcanza el tiempo porque está ocupada haciendo algo. Quisieran más tiempo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muchas personas viven atrapadas entre dos realidades que existen realmente en este momento, que no existen, perdón, en este momento de la realidad. Perdón, salió algo aquí que... Primero tendrás conectarte a una red Wi-Fi. Un momentito. Unos viven mirando hacia atrás, recordando errores, pecados, decisiones equivocadas o momentos que quisieran cambiar. Otros viven mirando hacia adelante con ansiedad, preocupados por lo que podría ocurrir mañana, la próxima semana o en los próximos años. Así, el corazón humano se encuentra dividido entre recuerdos que ya no existen y temores de cosas que aún no existen tampoco. Y esta lucha interior no es nueva. Como mencioné al principio del mensaje, hace más de 1600 años, uno de los pensadores cristianos más profundos de la historia reflexionó sobre este misterio. En el libro de sus Confesiones, Agustín de Hipona se hizo una pregunta aparentemente simple, pero profundamente difícil de responder. La pregunta era, ¿qué es el tiempo? Y él mismo respondió con una frase que ha atravesado los siglos. Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. Con esta reflexión, Agustín comenzó a explorar uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Él observó algo que parece evidente, pero que raramente pensamos con detenimiento. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe, y el presente es tan breve que en el momento en que intentamos capturarlo, ya se ha convertido en pasado. ¿Había pensado usted eso? O sea, haces algo, inmediatamente ya es pasado. El desayuno de hace rato es pasado. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Cómo puede existir el tiempo si sus partes no existen? Y esta reflexión no era simplemente filosófica. Para Agustín esta pregunta tenía un propósito mucho más profundo. Él estaba tratando de entender la diferencia entre la fragilidad del ser humano, que vive atrapado dentro del tiempo, y la grandeza de Dios, que existe por encima del tiempo. Sobre este punto, la Biblia enseña claramente que Dios no está limitado por el paso de los años ni por la sucesión de los momentos. El Señor no envejece, no cambia, es inmutable y no se sorprende tampoco por el futuro, porque aparte de que lo conoce, Él es eterno. Como dice el Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que mientras nosotros vivimos corriendo detrás del tiempo, Dios gobierna el tiempo. Mientras nosotros vemos la historia avanzar momento tras momento, Dios contempla el principio y el final de todas las cosas. Por eso, reflexionar sobre el tiempo no es solo un ejercicio inútil de filosofía. Es una manera de entender mejor nuestra propia fragilidad, la brevedad de nuestra vida y la grandeza del Dios eterno que gobierna cada momento de nuestra existencia. Y cuando comprendemos esto, hermanos, descubrimos tres verdades profundamente transformadoras. Primero, que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, que el futuro está en las manos soberanas de Dios y que el único momento que realmente tenemos para buscar, honrar y glorificar al Señor es el presente. Y sobre estas cosas que estamos escuchando, estas verdades, estamos reflexionando hoy, vamos a ver lo que la Escritura nos dice al respecto. Vamos a ver
Me hubiera gustado leerlos uno por uno que lo buscaran, pero como son bastantes y el tiempo siempre va corriendo, los voy a estar leyendo yo aquí y ya ustedes le toman la foto para que los chequen con calma. Primero vamos a ver el pasado. Como hemos estado viendo, hermanos, y a manera de repaso para los que van llegando, Agustín observó que el pasado ya no existe en la realidad, sino únicamente en la memoria humana. No hay un lugar en el universo donde el pasado siga ocurriendo. Lo único que queda de esa actividad es su recuerdo en nuestra mente. Por eso él decía que el pasado es el presente del pasado, es decir, la memoria. ¿Cuántas personas vivimos esclavos de recuerdos pasados? Yo creo que en su momento todos hemos pasado por ahí. Pecados antiguos que nos atormentan, fracasos pasados que nos avergüenzan, heridas emocionales, como relaciones fallidas, abandono de los padres, etc. Culpas persistentes por algo que hicimos en el pasado, estamos recordando constantemente. Pero en realidad ese pasado ya no existe. Lo que existe es el recuerdo que nuestra mente revive una y otra vez, llevándonos así a sufrir de ansiedad. La Escritura confirma esta realidad cuando nos enseña que Dios puede remover la culpa del pasado y que no debemos estar presos ahí. Vamos a ver el texto de Salmo 103. Nos dice, verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto significa que Dios no mantiene vivo el pasado del creyente, incluso nos promete que no se acordará más de nuestros pecados. Qué gran consuelo nos da conocer esa verdad, hermanos. El diablo, por su parte, siempre quiere mantenernos atados al pasado. Todos los días nos lo recuerda y utiliza incluso a las personas que amamos para hacernos sentir mal. Las esposas digan amén, por favor. Dios, en cambio, nos llama a mirar la obra redentora de Cristo y ser verdaderamente libres de esas ataduras, a tener un verdadero descanso. El apóstol Pablo mismo en Filipenses 3:13 reconocía esta verdad diciéndonos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pasamos al futuro. El futuro aún no existe, vive solo en la expectativa de nuestra mente, en nuestra imaginación. Así como el pasado ya no existe, el futuro todavía no ha llegado, pues no se puede tocar, no se puede experimentar, solo existe como anticipación en nuestra mente de situaciones que quizá puedan llegar a pasar. Agustín a esto lo llamó el presente del futuro, es decir, la expectativa. La ansiedad humana, hermanos, nace muchas veces aquí. Y es por eso que las personas viven o vivimos preocupados por enfermedades que aún no existen. Cáncer, diabetes. Oh, pues que mi papá murió de diabetes, a lo mejor yo, por ahí voy. La gente nos ayuda luego a meternos en estas situaciones. Problemas que tal vez nunca ocurran, tragedias imaginadas. No, pues vamos a hacer un viaje en avión para, ¡ay! Se cae el avión, se empieza a echar a andar y no, mejor me voy a un camión, ¿no? O aquí me quedo. O a mí en lo personal, que vamos a pescar en lancha adentro, que vamos, no, aquí estoy a gusto en lo seco, no me gusta. ¿Y pues, a qué voy a exponerme allá? ¿Por qué? Porque uno se imagina, ¿no? Una tragedia en el futuro, cuando ni siquiera sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nuestro Señor Jesucristo confronta directamente esta tendencia humana. Nos dice en Mateo 6:24, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. También Santiago nos recuerda la fragilidad de nuestros planes.
dice Santiago 4, del 13 al 15, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios 27 nos dice uno, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Es muy importante, hermanos, que recordemos siempre esta realidad, que el futuro le pertenece únicamente a Dios, tal como lo dice Isaías en 46, 9, 10. Yo soy Dios que anuncio lo porvenir desde el principio. Esto debería producir en nosotros humildad y confianza en la providencia divina, recordándonos siempre que nuestro Dios tiene un plan para cada uno de nosotros con un propósito bueno y que todo obra para bien para los que le aman. Pasamos al presente. Después de analizar el pasado y el futuro, Agustín concluye que el único momento que realmente experimentamos es el presente. Pero incluso el presente es muy breve, pues en el momento que tratamos de capturarlo ya se convirtió en pasado. Esto demuestra lo frágil que es la experiencia humana respecto al tiempo y a Dios que es el Señor del tiempo. El presente, a pesar de su brevedad, es muy importante, pues es el único momento donde podemos adorar a nuestro Dios con respeto y reverencia, para lo cual fuimos creados, arrepentirnos de nuestros pecados, creer el Evangelio, obedecer su palabra, servir a Dios y a nuestros semejantes. Y es precisamente ahí donde debemos enfocar todas nuestras fuerzas. Por eso las Escrituras insisten tanto en la urgencia del hoy. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Segunda de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eclesiastés 12:1 también nos exhorta, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si usted no ha entregado su vida al Señor, hoy es el momento de hacerlo, no espere a mañana, a pasado, hoy es el momento, ahora. Agustín, al meditar en estas verdades, llegó a una conclusión muy profunda y decía, en ti, alma mía, mido yo el tiempo. Agustín formula la paradoja con precisión. ¿Cómo pueden ser el pasado y el futuro si el pasado ya no es y el futuro todavía no es? Y el presente, si siempre fuera presente y no pasara a ser pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad. Esta no es una paradoja abstracta sin consecuencias. Tiene implicaciones directas para tu vida, hermano. Porque si el pasado ya no existe, entonces esos errores que sigues reviviendo, esa vergüenza que no puedes soltar, esa culpa que te persigue, todo eso está relacionado con algo que literalmente no es real, no existe, ya no está. Y si el futuro todavía no existe, entonces esas catástrofes que anticipas, esos miedos que te paralizan, esa ansiedad que te consume, todo eso está relacionado con algo que literalmente no es real, pues no existe. Y Agustín no se queda en la paradoja, la atraviesa y llega a una excelente solución y concluye que el tiempo no es simplemente algo externo, sino una experiencia interior del alma que existe en la mente y tiene que ver con Dios. Agustín lo llamó a esto distentio animi, que es la extensión del alma. Esta es la palabra, aquí la apuntamos. Está en latín. Esta es la clase de latín, el adelanto. El alma humana está extendida en 3 direcciones. A eso se refiere. Memoria, el pasado, la atención o la vista al presente y la expectativa al futuro. Significa que el pasado no existe en el mundo allá afuera, pero existe en la memoria. El futuro tampoco existe en el mundo, pero existe en la expectación.
Y el presente existe en la atención directa a lo que está sucediendo ahora. No hay tres tiempos objetivos allá afuera. Hay tres modos de la mente aquí dentro: memoria, atención y expectación. Y los tres ocurren en el presente, porque es en el presente donde recordamos, es el presente donde atendemos y es en el presente donde expectamos. El tiempo entonces no es una cosa independiente que fluye sin importar lo que hagamos. El tiempo es algo que la mente produce al extenderse hacia el pasado, la memoria, y hacia el futuro, la expectación. Es una actividad mental, no una realidad física. Esto nos explica por qué el ser humano vive con tanta inquietud interior. El hombre recuerda el pasado y sufre, y entre más se extiende hacia atrás con sus recuerdos, aumenta el sufrimiento. El hombre imagina el futuro y se estresa, se angustia. Igualmente, entre más se extiende hacia adelante, aumenta su ansiedad. Y esto porque tanto el pasado como el futuro viven en el presente real. Fíjese que los animales no viven atormentados por el tiempo. Ellos no saben si mañana va a haber comida o relajados se duermen, ¿verdad? El ser humano sí, porque a diferencia de ellos fuimos creados con conciencia de eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto significa que el ser humano percibe que existe algo más allá del tiempo terrenal. Nuestro corazón intuye, que fuimos creados para algo mayor que esta vida temporal, gracias a la eternidad que Dios puso en nuestro interior. En la eternidad de Dios, es eterno Dios porque está fuera del tiempo. Agustín dice: aquí llegamos al punto más glorioso de la reflexión. Pues Dios, nuestro creador y sustentador, no está limitado por el tiempo, pues Él no envejece, no cambia, no está atrapado en sucesión de momentos. Vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto. Salmos 94 dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios ve la historia al mismo tiempo en un solo evento. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Así que Dios gobierna toda la historia y nada ocurre fuera de su decreto. Esto nos revela algo fundamental para la teología reformada que creemos. Y un ejemplo que pensé y que lo puse aquí es precisamente la salvación, que es sabemos que es del Señor del principio a fin. Él te eligió desde la creación del mundo y terminarás alabándolo en su presencia, ¿verdad? Aunque vas ahí dando tomos y todo, pero ahí claramente vemos que sus decretos se cumplen y su voluntad es perfecta. No me perdí aquí, ¿verdad? Efesios 1:11 nos confirma esta verdad. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es cierto que el tiempo avanza para nosotros, pero Dios gobierna desde su eternidad y fuera del tiempo. Vamos con el tiempo, con el reloj. Vamos a ir viendo unas aplicaciones para ir cerrando estas ideas. Dice la primera aplicación: no vivas esclavo del pasado. Esas cosas no existen ni están guardadas en ningún lugar. Antes regocíjate en esta verdad. Tome en cuenta que nuestro mayor problema pasado es que éramos hijos de ira y que fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pasado no debe gobernar tu vida ni la mía, hermano. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues condenándote tú? Si Cristo ya pagó, ¿por qué sigues cargando culpas? Si el pasado ya no existe,
¿Por qué vives como si aún te dominara? Vivir esclavo del pasado es negar en la práctica la suficiencia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Segunda aplicación, no vivas dominado por el miedo al futuro. Cada vez que el creyente vive dominado por el miedo al futuro, en el fondo está olvidando que Dios ya está en el mañana. Tú no sabes lo que acontecerá, pero Dios lo conoce todo. Tú no controlas el futuro por más que te afanes, pero Dios lo gobierna perfectamente. El Salmo 31:15 declara esta verdad, nos dice, en tus manos están mis tiempos, no alguno ni uno, todos, pasado, presente y futuro. Concluimos que la ansiedad es el intento del corazón de vivir en el futuro, donde Dios no lo ha puesto todavía. Recordemos siempre que nuestra vida no está en manos del azar, ni tampoco somos los arquitectos de nuestro propio destino, como nos enseñan algunos, ¿verdad? Nuestra vida está en manos de nuestro Dios, que es soberano. Otra aplicación dice, aprovecha el presente para buscar a Dios. Si el pasado ya no existe y el futuro aún no existe, entonces hay una verdad inevitable. El único momento real donde puedes encontrarte con Dios es ahora, porque no puedes arrepentirte mañana, ni siquiera es seguro que estés vivo, ¿verdad? No puedes creer ayer, no puedes obedecer en otro momento, solo puedes hacerlo hoy en el presente. El gran engaño del alma no regenerada es pensar que siempre habrá otro momento para acercarse a Dios. Pero llegará el día cuando el presente se termine, el tiempo se acabará, comenzará la eternidad y ya no habrá más oportunidad de arrepentirse. Eclesiastés 12:1 lo confirma. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. El presente es muy corto, pero es eternamente decisivo. Insisto, si todavía no has entregado tu vida al Señor, este es el momento. Hoy es el día de hacerlo. Isaías 55:6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Recordemos siempre que Dios no vive en sucesión de momentos como nosotros. Para Él todo está presente eternamente. El ser humano vive inquieto porque está atrapado en el tiempo, pero el verdadero descanso se encuentra en el Dios que es eterno y es ahí donde tenemos que acudir. Agustín pone una frase que muy bonita, me gustó mucho y la quise añadir aquí, dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues hasta aquí el tema este que estuve preparando. Espero que podamos encontrar descanso en el Señor y sobre todo poner en práctica, ¿no? Yo sé que es difícil porque pues, todos los días la verdad es que vivimos atrapados todos en eso, ¿no? De angustiarnos por el presente, por el pasado y ya viene la renta y cómo le vamos a hacer y no hay chamba, está solo y no hay turismo y luego el aeropuerto, no, pues que ya no hay vuelos, y empieza la angustia, ¿no? Pero sí, la invitación es esa, ¿no? A tratar de aplicarnos a vivir nuestro presente y confiar en nuestro Dios que es soberano y que Él tiene el control de todas las situaciones, no nosotros, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración ya para cerrar este tema. Señor eterno, soberano, sabemos que existes desde antes de la creación del mundo y que gobiernas cada momento de la historia con tu sabiduría perfecta. Reconocemos que muchas veces vivimos angustiados por el tiempo. Nos afligimos por el pasado que ya no existe y tememos el futuro que aún no ha llegado. Perdónanos, Señor, por olvidar que nuestros días están en tus manos. Ayúdanos a descansar en tu soberanía, que no vivamos esclavos de la culpa del pasado
ni dominados por el temor del mañana, sino confiando en que tú eres el Dios que dirige todas las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Danos un corazón humilde para aprovechar el tiempo que nos concedes, buscando tu rostro en oración, obedeciendo tu palabra y proclamando el Evangelio de Jesucristo mientras aún es el día de salvación. Y cuando nuestros días en esta tierra terminen, recíbenos en tu presencia eterna, donde ya no habrá más tiempo que se desvanezca, sino la gloria perpetua de estar contigo para siempre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.